Presenta ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. El Gobierno Nacional sigue insistiendo con la estrategia de intentar demandar internacionalmente a los fondos buitre o también al juez Griesa, que fue el que acordó la posibilidad de este fallo adverso para Argentina. Hoy me sorprendió también al jefe de gabinete, Jorge Capitanich, decir que sería necesario que el gobierno de Obama le pusiera límites al Poder Judicial, específicamente al juez Griesa. Al menos a mí me sonó como una intromisión o alguna vulneración en expresión, por supuesto, de la división de poderes. Está en línea el abogado constitucionalista argentino, que es el doctor Daniel Sapsay. Daniel, soy Luis Novarecio, ¿cómo le va? Bien, gracias, un gusto escucharlo, Luis. Igualmente para nosotros. La verdad que me llamó la atención. Capitán dijo, ¿cómo puede ser que el gobierno de Obama no le ponga límites a Griesa? Raro eso, ¿no? Mire, no solo raro, está demostrando, poniendo de manifiesto una concepción en el ejercicio del poder, porque pareciera que consideran que eso es propio de un poder ejecutivo, interferir en las cuestiones judiciales. Olvidan que nuestra Constitución tiene una disposición que prohíbe expresamente el ejercicio de funciones judiciales o en la intromisión en causas pendientes de parte del presidente de la Nación. Claro. Estados Unidos ha sido el modelo de ese tipo de cláusulas, así que pareciera que el desconocimiento del derecho constitucional es flagrante de parte de nuestro jefe de gabinete de ministros. Digamos, ¿hay algún modo que sea republicano de interferir, que el Poder Ejecutivo interfiera en el Poder Judicial? Ningún modo, porque si no salimos del concepto de republicano. Claro. La esencia de la República Democrática Constitucional es la separación de los poderes. En ese marco ellos deben ser independientes y en particular la independencia de la justicia es la que garantiza de mejor manera una de las funciones fundamentales en una democracia, que es la función de control. Doctor Sapsay, ¿cómo ve esta expresión de intentar demandar ante tribunales internacionales, sea los fondos buitres, sea el sistema judicial americano? ¿Tiene chance esto? Para mí no tiene ninguna chance. Respecto de tribunales internacionales, en relación con el gobierno de los Estados Unidos, se habla de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es la Corte de Justicia de las Naciones Unidas. Para poder acceder a esa jurisdicción debe haber un acuerdo previo entre los estados. Estados Unidos no acepta en principio la jurisdicción de ese tribunal como la de muchos otros, y creo que acá hay una confusión con lo que ocurrió cuando fue el tema de las pasteras. Usted recordará. Sí, claro. El tema de las pasteras, estaba involucrado el problema de Gualeguaychú y demás, y con el Uruguay. Lo que nos vinculaba para que fuera la jurisdicción que entendieran el conflicto es el Tratado del Río Uruguay, donde expresamente hay una cláusula que establece, por decisión de ambos estados signatarios, Argentina y Uruguay, que en caso de controversias, las mismas deben ser sometidas a la Corte Internacional de Justicia. Nada de eso ocurre en este caso. También me llamó la atención los dichos del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, que él dijo que veía una suerte de especulación dolosa o de estafa dolosa de aquellos que habían comprado bonos basura de un país en situación de crisis económica, intentando conseguir un fallo que habilitara el pago de los intereses para el usurarios. ¿Esto es demandable a nivel internacional? Mire, yo entiendo que no, porque lo que nosotros hemos aceptado cuando se hizo la prórroga de jurisdicción, mal que nos pese, es la jurisdicción del Estado de Nueva York en los Estados Unidos de América. Por lo tanto, se debe seguir todo el marco jurídico que rige en ese Estado y en ese Estado de Nueva York, en la nación de los Estados Unidos y en su Estado de Nueva York. En ese marco no existe ninguna posibilidad de recurrir las decisiones definitivas de la justicia de Estados Unidos en tribunales internacionales, como es por ejemplo el de la Organización Mundial del Comercio u otras. Creo que se está buscando una suerte de argucia, si se puede decir, para no aceptar una sentencia que ya es definitiva. Cuando se dice la sentencia fue Griesa, nos guste o no nos guste esa sentencia, yo critico mucho los aspectos de la sentencia, pero va más allá de eso. Él lo dictó por expresa delegación de la Argentina. Claro. Y no es una decisión solo de él, es de toda la justicia de Estados Unidos, porque fue confirmada expresamente por la Cámara de Apelaciones y luego por la Corte Suprema cuando decidió no tomar el caso y rechazó el recurso extraordinario que interpuso la Argentina.
con lo cual tácitamente también convalidó el fallo. Es una torpeza lo que voy a decir, pero digo, el sometimiento a la jurisdicción del tribunal del juez Griesa fue voluntario de la Argentina, de la misma manera que cuando uno firma un contrato de locación y en la última cláusula se somete a la competencia de un determinado juzgado, de un determinado fuero, pasó lo mismo con la Argentina. Es exactamente lo mismo, está muy bien la traslación que usted hace, es un colega, así que usted sabe derecho. Claro, totalmente. Es exactamente así. Doctor, lo cambio de tema. El Gobierno Nacional insiste con que es inviable, de acuerdo a la Constitución, que el vicepresidente pida licencia en su cargo. ¿Esto es así? ¿Está prohibido por la Constitución? De ninguna manera, la Constitución no lo prohíbe y cómo no va a ser posible que pida licencia si en este momento se desempeña como miembro del Senado, es su presidente. Por lo tanto, debe asimilarse el régimen en cuanto a licencias, renuncias y demás a la situación de un senador. Y yo recuerdo el caso que me viene a la mente frente a una situación de imputación de delitos contra el ex senador Angelos, después que fue gobernador de la provincia de Córdoba. Él decidió precisamente desaforarse y luego pedir licencia hasta que terminaran todos los procesos. Terminado lo mismo, fue sobreseído, volvió a la banca. Eso tardó 2 años y medio, durante los cuales se ocupó de seguir sus conflictos judiciales. Consideró que no era decoroso para él continuar en el ejercicio de la banca cuando estaba en juego precisamente su buen nombre y se le imputaban delitos de corrupción durante su gestión como gobernador. Ese creo que es la actitud que debe tener un hombre de la República y no la actitud que está teniendo el vicepresidente. Le digo más, quien está seguro de que es inocente hace lo que hizo el doctor Angelos. Claro. Claro, y más con este concepto que usted menciona, no estando expresamente prohibido, aquí sí existe la libertad de realizarlo porque no está precisamente interdicta la posibilidad de que él pida la licencia. Pues que ante la solicitud de toda la oposición de que no presida más el Senado, e inclusive el mismo oficialismo, como ya hemos visto, que cuando necesita sacar una ley donde para el quórum necesita parte de la oposición, tiene que esconderlo. Es una vergüenza. O sea, como una licencia de hecho, o si no se lo hace viajar, que me parece vergonzoso para todos los argentinos que una persona sobre la cual pesa semejante sospecha de haber cometido delitos sea quien nos representa en los actos donde asumen los presidentes de otros países. Ya pasó con el de Panamá, ahora va a pasar con el de Colombia. En Panamá usted recordará que hubo que hacerle un corralito contra los periodistas porque era acosado por el periodismo, ya que era como una rareza un vicepresidente procesado por semejantes cargos, ¿no? En el caso del vicepresidente no exigiría, si quisiera pedir licencia, que puede hacerlo, no exigiría desafuero porque no hay fuero para que esto, digamos, su inmunidad es para que sea arrestado. Para el resto de los casos no. Para el resto no. Es decir, para que el proceso continúe como está continuando, por la llamada ley de inmunidades o de fueros, solamente es necesario el desafuero cuando el juez considere que debería perder la libertad física, ya sea por el dictado de un auto de prisión preventiva o ya sea por una condena privativa de libertad. Caso contrario, esto no es así. Doctor Sapsay, no quiero despedirme sin preguntarle porque hoy he visto un documento que ha sido firmado por muchos intelectuales, por Diana Cohen-Agres, Marcelo Birmacher y por usted mismo, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Gaza y sobre todo por algo que aparece como una victimización palestina en los términos de este documento que me gustaría que ampliara. ¿Cómo no? Mire, nosotros hemos entendido que en el modo como se informa el conflicto hay un enorme desequilibrio. Fundamentalmente se acude a las explicaciones que hace Hamas como si hubiera sido un conflicto exclusivamente provocado por Israel. Y en realidad la reacción de Israel se produce frente, por un lado, al disparador que fue, usted recordará, el secuestro de 3 adolescentes israelíes que son asesinados, pero sobre todo el hecho de recibir miles de cohetes durante meses sobre la población civil israelí. Además de ello, si uno observa la carta de Hamas lo que percibe como gran objetivo es la destrucción del Estado de Israel y la matanza de judíos. Además tiene un sistema que no es democrático y nosotros creemos que acá hay que defender a la única democracia de la región, que es la del Estado de Israel. Y se acude en la información a un modo de presentar los hechos, en muchas situaciones, no siempre, o muchos comunicadores, como si Israel estuviera cometiendo una suerte de genocidio. Y esto es una explicación de patas cortas. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, el genocidio es un delito expresamente definido por el derecho internacional que
tiene una entidad gravísima. Es la voluntad de eliminar a un determinado pueblo por su característica étnica, racial o religiosa, que no es lo que ocurre acá. En segundo lugar, la gran cantidad de víctimas civiles de parte palestina es el producto de que los depósitos de armas, los arsenales, las municiones, las lanzaderas, o casualidad, Hamas, como terroristas, tiene la poco feliz idea de ponerlos en escuelas, en hospitales, en los lugares más densamente poblados, porque saben que frente a la nación de Israel eso les va a permitir la posterior victimización. Nos pareció muy importante esclarecer todos estos hechos, porque si no, lo que vamos viendo de manera larvada es que el sobredimensionamiento de la reacción de Israel y su condena esconde también muchos prejuicios de tipo antijudío. En cualquier caso, como lo sé un hombre de bien y que creo que va a compartir conmigo, lo que uno espera es que la resolución de estos conflictos sea en paz y a través de la negociación, ¿no? Sin ninguna duda, y si usted ve cómo termina nuestra declaración, además hay un párrafo expresamente en donde se exhorta a Israel a evitar, dentro de las posibilidades técnicas con las que cuenta, el mayor número posible de víctimas, que tiene que extremar los cuidados. Así que coincido absolutamente. Yo creo además en la vía del diálogo, no en la vía militar como solución de un conflicto. Pero si el conflicto se produce, no queremos que haya esta desproporción en la reacción. Daniel, como siempre, un gusto escucharlo. Le mandamos un saludo de Infobae TV. Gracias a usted, Luis, por llamarme y siempre a disposición de ustedes. Igualmente nosotros, que siga bien. El doctor Daniel Sabzai, constitucionalista, por 3 temas muy puntuales. Amado Boudou, ¿existe la posibilidad de la licencia constitucionalmente admitida, toda vez que no está prohibida? Podría hacerlo tranquilamente el vicepresidente. Esto para contradecir lo que dice el gobierno, que no puede pedir esta licencia. El otro tema, que es la demanda internacional por los fondos buitres, para el doctor Sabzai, inviable. Y lo tercero, este documento en el conflicto de Medio Oriente. Así seguimos. Presentó ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.